Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tus leyes. Amamos tus leyes. Dios mío, hoy te pido que tú me hables, me des revelación de tu palabra para que yo sea esa hija tuya, ese hijo tuyo, esa iglesia que tú quieres que seamos, que reflejemos tu gloria, que reflejemos tu voluntad. Gracias, Señor. Dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibir con alegría tu bendita y eterna palabra. Gracias, Señor. Oro en el nombre de Jesús y decimos todos, amén. Dijimos, amén. Amén. Sí, Señor. Muchas gracias. Muy bien, mis hermanos, hemos orado pidiéndole a Dios revelación, porque la revelación viene de Él. La revelación no es cuando decimos, leemos la Biblia, escuchamos una prédica y decimos, entendí. No es que nos volvimos más inteligentes, es que el Espíritu Santo nos dio revelación. Entendimos en nuestro espíritu, nuestra mente está en paz porque comprendimos una verdad que Dios nos reveló. ¿Cuántos quieren que Dios les revele su palabra este día? Claro, hemos orado por ello. Vamos a aprender por primera vez algunos, otros vamos a recordar lo que supimos en el pasado, pero que lo olvidamos. Vamos a ver, hablemos de Dios. Obviamente vamos a hablar del Dios con mayúscula, no cualquier Dios, sino el Dios con mayúscula, el Dios de la Biblia, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es así? Muy bien, muy bien. Y es el Dios, de acuerdo a la Biblia, que creó todas las cosas. Creó el universo entero, los animales, todas las especies. Saben que todavía se siguen descubriendo especies nuevas de insectos. Se están descubriendo que no nuevas porque hayan sido recién creadas, sino porque el ser humano no las conocía. Y infinidad de animales, de plantas, de diferentes, todas plantas, pero de diferentes familias de esas plantas y árboles. Y creó también al ser humano. Y al ser humano lo creó a la imagen de Dios. Ahora, en la Biblia Dios nos ha querido enseñar acerca de gobierno. Y el primer gobierno que nos enseña es el autogobierno. Yo me autogobierno, el dominio propio. Y vamos a ir hablando de todo lo que Dios nos enseña acerca de gobierno. ¿Qué significa la palabra gobierno de acuerdo al diccionario de Noah Webster de 1828? Significa regulación. Regulación, hay que regular para ejercer gobierno. Y también hay que dar dirección. Ojo, los padres gobiernan la familia. Los padres gobiernan la familia. Los padres de hoy son bastante negligentes. Hay una gran negligencia en lo que es el gobierno de la familia. Qué importante es aprender de Dios acerca de leyes y acerca de gobierno. Es muy importante. Pero bien, leamos Génesis 1, 27 al 28. Un pasaje muy conocido, muy comentado. Lo hemos visto en muchas oportunidades, pero esta vez vamos a verlo de otra perspectiva para que nos ayude a comprender. Dice así: y creó Dios al hombre, ¿cómo? A su imagen y semejanza. Esa palabra hombre está hablando del ser humano. Varón y hembra los creó.
y los bendijo Dios. Dios bendijo su creación y bendijo al ser humano. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Será un pecado tener hijos? No, porque aquí dice que se multipliquen, que fructifiquen. Llenad la tierra y sojuzgadla. Esta palabra, sojuzgadla, significa gobiérnenla. Tomen la autoridad. Yo les delego a ustedes, los seres humanos, autoridad. ¿Para qué? Para gobierno, para gobernar la tierra. Dios no les dio toda la autoridad, sino que el ser humano debe gobernar bajo la autoridad de Dios. Porque no es toda la autoridad la tiene Dios. Y a cada ser humano nos delegó autoridad. ¿Para qué? Para que gobernemos. En primer lugar, nos gobernemos a nosotros mismos. En segundo lugar, los padres gobiernen sus casas, sus familias, ejerzan gobierno, ejerzan autoridad. Pongan reglas. Pues si no hay reglas, es caos. Es la ley de la selva. También para que las naciones se gobernaran. Adán y Eva recibieron esa responsabilidad y la responsabilidad no se le ha quitado al ser humano. Dios no ha retirado esa autoridad. La tenemos cada uno de nosotros, gobernamos nuestras propias vidas. Debemos gobernarlas y no dejarnos arrastrar por la vida, por el mundo, por las ideas, absolutamente nada, porque tenemos una mente para pensar. No nos dejemos arrastrar, tomemos decisiones de vida, pero guiados por Dios. Dios nunca retiró esa responsabilidad, por lo tanto tenemos aún que cumplirla. El autogobierno, el gobierno en la familia y, por supuesto, también tenemos parte en el gobierno de la nación. Pero cuando Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos, de ahí en adelante, todos hemos pecado. ¿Habrá alguno aquí que nunca haya pecado? Quizás tú nunca pecaste. No, todos hemos pecado. Si nos acordamos de nuestras mentiras de niños, yo no sé cuántos se hicieron la vaca o se tiraron la pera, como dicen por allí, para ir en vez de ir al colegio. Eso es desobedecer a los padres, eso es ir contra las reglas. Entonces, ¿todos hemos pecado o no? ¿Qué dicen? Así es, todos hemos pecado. Leamos un poco de gobierno, por eso dije, vamos a aprender y a recordar algunas cosas que hemos sabido y a afianzarlas. Acompáñenme al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 33, versículo 22. Este pasaje de la Biblia deberíamos de tenerlo muy presente, muy presente. ¿Qué dice la Biblia? Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. ¿Qué encontramos en este pasaje? Encontramos el poder judicial en primer lugar, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El Perú es una democracia. Dije que el Perú es una democracia. ¿Alguna duda? No, es una democracia. Significa que en el gobierno el pueblo tiene su parte de responsabilidad. ¿Cuántos peruanos habemos aquí? Levanten la mano. Bueno,
Nosotros los peruanos tenemos la responsabilidad en el gobierno del Perú. Pensábamos que solamente los gobernantes tienen la responsabilidad. No, es compartida, compartida. ¿A cuántos de ustedes les sorprende quizás encontrar en la Biblia los poderes del Estado? ¿Les sorprende? Yo sé que sorprende. Y hay la idea de que la política es mala. No hablemos de política. La política no es mala. Como el micrófono no es malo. El micrófono se usa, uno puede hablar para mal o para bien. Puede hacer mucho daño con las palabras, con un micrófono, pero puede hacer mucho bien también. El micrófono no es bueno ni malo, es solamente una herramienta. La política es igual, no es buena ni mala, solamente los seres humanos la podemos hacer buena o mala, pero en sí misma no lo es. Veamos primero cómo Dios en este pasaje se muestra como el Dios que gobierna el universo todo. Toda la creación la gobierna Dios. Él es juez, es legislador y es rey. Y es el único que tiene poder absoluto. Absoluto. Quiere decir, tiene todo el poder. Todo el poder y todo el derecho de tenerlo porque Él es el creador. ¿Sí? Muy bien. Leamos el Salmo 75, 7. Y pueden marcar en sus Biblias ese pasaje de Isaías. Salmo 75, 7. Mire, son pasajes que están en la Biblia. Las encontramos en la Biblia, estos pasajes, porque Dios nos quiere enseñar. Dios es bueno, quiere hacernos bien y por eso nos ha dado sus leyes. Dice en el Salmo 75, 7, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Hay muchos otros pasajes que nos dicen que Dios es juez y que Él juzga, pero con justicia, con justicia. Dios nos enseña cómo es el reino de Dios. En el reino de Dios hay un Dios que es rey, pero el mismo Dios es legislador y es juez también. Solo a Dios le corresponde juzgarlo todo, porque Él dio la ley, las leyes, y las leyes son las que rigen. Y juez justo es aquel que aplica la ley. El juez que dice, pobrecito, no le vamos a mandar a la cárcel porque pobrecito, pobrecita, mire cómo llora. Ese juez no es justo porque no aplica la ley. Eso quiere decir, entonces, que Dios nos aplicará la ley cuando muramos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, aplicará la ley. Y alguien podrá decir, es que, perdón Dios, yo falté a la clase de fundamentos de la fe y esa clase yo no la escuché. Oh, perdón Dios mío, pero ese libro de la Biblia, ese versículo yo no lo leí. ¿Será que el juez va a decir, bueno, como no sabe, pobrecito, está bien, ya no hiciste nada? ¿Eso sería justicia? No, Dios juzga con justicia, perfecta justicia de acuerdo a su ley. Ahora, nosotros seres humanos podemos escoger. ¿Queremos ser juzgados por la ley de Dios? ¿De acuerdo a la ley de Dios?
¿O queremos tener a Jesucristo como nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador y Redentor? ¿Qué preferimos? Cada ser humano escoge, porque Jesús vino a redimirnos de la ley y del pecado. Entonces, como seres humanos escogemos. Hay la opción. No, pero es que yo no. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Es juez justo. La ley es para todos. Alto, bajo, joven, anciano, blanco, negro, chocolateado. Todos los colores, todas las razas. Dios es juez justo, a todos juzga por igual. Y la ley cae sobre todos en igual medida. Es decir, 100% la ley. Porque es juez justo. Pero los ricos, sí, también, a los ricos y a los pobres, a los famosos y no famosos, a los presidentes de las naciones, a los congresistas, al ama de casa, a los alcaldes, a los jueces. Dios juzgará y juzga a todos por igual, por la misma ley, y cae a todos sin excepción. Y si está enfermito, enfermo y sano, igual, la ley es la ley. Y eso se llama la supremacía de la ley. Por lo tanto, debemos cumplir las leyes. Las leyes no han sido dadas para pasarlas por alto. El Salmo 96:10, avanzamos un poquito, dice, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos con justicia. Dios juzgará a los individuos, a las autoridades, a los padres de familia, a los pastores y a las naciones también. Juzgará. Y juzga en forma continua y permanente. No es que al final de la historia Él va a ser juez. No, Él es juez desde siempre y para siempre. Así es. Es Dios soberano sobre la creación. Aún las naciones, ¿por qué podrán ser juzgadas las naciones? Puede ser una nación donde el pecado del robo es generalizada, es un pecado nacional, roban desde el papel higiénico del baño hasta los millones que se les pueda, a los cuales puedan alcanzar su mano. En todo, en impuestos se roba. ¿Cómo será el Perú? Silencio absoluto. Es un pecado nacional. La mentira es un pecado nacional. La envidia es un pecado nacional en nuestra nación. ¿O me equivoco? Quizás estoy exagerando. No, ustedes mismos lo están diciendo. No es exageración. Entonces la nación, digamos, a ver, ¿de qué más podría ser juzgado el Perú? ¿Corrupción? No, que va, en el Perú no hay corrupción. ¿Será así? Pero claro, todos estamos mirando al otro. Mejor no sería mirar la paja en el propio ojo. Porque ellos tienen la culpa, los otros tienen la culpa, los otros tienen la culpa porque son ladrones. Tendremos que mirarnos a nosotros mismos. Quizá encontremos varias pajas por ahí en el ojo propio. Entonces, el Perú será juzgado por todo ello y muchas otras cosas más
injusticias, etc. Hablemos entonces, en el poder judicial, Dios juzga. Las naciones tenemos el poder judicial y tenemos jueces, ¿sí? Tenemos jueces que también serán juzgados por la autoridad máxima que es Dios. Hablemos del poder legislativo. Dios dio leyes. Eso se llama legislar, dar leyes. El Perú tiene los 3 poderes y el poder legislativo es para dictar leyes. Ahora hablemos de Dios. ¿Qué clase de leyes dio Dios y para quién? Él dio las leyes de la física, de la química, de las matemáticas, de la música, de la luz, etcétera, etcétera. Infinidad de leyes para que este universo funcione. Dio también leyes espirituales, se encuentran en la Biblia. Leyes para la sexualidad humana, leyes gubernamentales, leyes para las familias. Todas están en la Biblia. Alguien diga, gracias Dios mío. Muchas leyes. No solamente son los 10 mandamientos, hay muchísimas leyes y principios de los cuales parte la moralidad. Todo en la Biblia. Y toca todos los aspectos de la vida del ser humano. Las leyes también para los individuos, para las familias, para las naciones, para las ciudades. Leyes de toda índole, de toda índole. Para el matrimonio, la primera institución creada por Dios, hay leyes. ¿Quieres que tu matrimonio funcione? Busca las leyes de Dios, busca los principios de Dios y te aseguro que funcionará si es que las obedeces. Las leyes de Dios se encuentran, ¿dónde? En la Biblia, en la Biblia. Bien, leamos el Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. A veces se dice, pero es que la ley no funciona. Hace falta más leyes en el Perú. No, en el Perú no hace falta más leyes. En el Perú se necesita que los ciudadanos, todos, sin excepción, cumplamos las leyes. Entonces funcionarán las cosas. Podemos llenarnos de leyes, pero si no se obedecen. Ahora, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tiene la capacidad de hacer sabio al sencillo. ¿Cuántos sencillos sabemos aquí? Yo soy sencilla, necesito sabiduría de Dios. Necesito sabiduría de Dios para vivir sabiamente. Y dice también, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón del ser humano. Son perfectos, rectos. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos, nos hace comprender cosas que sin la palabra de Dios, sin sus leyes, no las comprenderíamos. En una nación como la nuestra, una república democrática, tenemos el poder legislativo. Ya hablamos del poder judicial y vamos a hablar mucho más, pero tenemos el legislativo que están los congresistas que son elegidos por el pueblo y son los representantes del pueblo. Los congresistas que nosotros, el pueblo, elegimos, nos representan al pueblo. ¿Qué pasa si una nación se queda sin congresistas?
¿Qué sucede si se queda sin parlamento? ¿Qué pasa? Tú y yo no tenemos quien nos represente. No tenemos representación en el gobierno. También tienen la responsabilidad de legislar. Ellos aprueban y desaprueban proyectos de ley, incluso proyectos de ley del Ejecutivo. Para eso nosotros los elegimos, para eso, para que ellos vean que las leyes sean de acuerdo ¿a qué? A la Constitución política del Perú. Para eso los elegimos, a ellos. Para eso existen y para otras funciones más también que luego hablaremos. Una de las responsabilidades del Congreso o el Parlamento es dar la autorización al presidente de la República para que pueda viajar al extranjero. Si no hay Congreso, ¿no podrá viajar? ¿Quién lo va a autorizar? Es que esas son las leyes, es la Constitución política del Perú. Ahora hablemos del poder ejecutivo. Generalmente en el Perú se piensa como que el presidente lo hace todo. No, el gobierno está repartido en tres poderes. En tres poderes. El poder ejecutivo. Nos dice la Biblia que Dios reina. Él reina, ejecuta, hace, toma decisiones. Y solo a Él le corresponde, como ya dijimos, el poder absoluto. ¿Es así? A nadie más. Los seres humanos no podemos tener poder absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy peligroso. El poder hace muy soberbio, orgulloso al ser humano. Por eso no está concentrado en una sola persona. Además, por cuanto todos hemos pecado y tenemos naturaleza pecadora, es mejor que esté balanceado en tres poderes, Dios ejecuta de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la ley, de acuerdo también a su gran misericordia y su infinito amor. Dios es amor. Pero también Dios es el Rey que gobierna toda la creación. Y este Rey, con poder absoluto, respeta el libre albedrío de cada ser humano. No nos impone, no nos dice tú no sirves, mejor yo manejo tu vida. Tú no puedes, tú naciste medio, no sé, distraído y entonces ahora yo voy a gobernar tu vida. Dios jamás ha hecho ni hará tal cosa. Jamás de los jamases, aún teniendo todo el poder y que podría hacerlo, no lo hace porque nos ama. Padres, yo sé que sus hijos fallan, yo sé que sus hijos se equivocan, están aprendiendo, no ejerzan tiranía sobre ellos. Dice la Biblia que los padres no hagan exasperar a sus hijos. Cuidado, padres, no debe exasperar a sus hijos, dice. ¿Por qué? Porque los están criando. El diseño de Dios para el gobierno provee los pesos y contrapesos de poder, Tengo en mi mano la palabra de Dios. Las leyes de Dios están aquí. Y en la otra mano tengo
la Constitución política del Perú. ¿Cuál será la ley suprema? La Biblia. La ley es del Creador. Pero esta ley, que es la Constitución política del Perú, debe ser respetada. ¿Somos ciudadanos del reino de Dios? Sí, cumplamos las leyes del reino de Dios. ¿Pero somos peruanos? Somos ciudadanos peruanos, cumplamos todos, sin excepción, las leyes de la Constitución de la República del Perú. Tenemos doble responsabilidad, las leyes divinas y la ley de nuestra nación. La ley de nuestra nación, porque son leyes. Donde no hay ley, entonces impera la ley de la selva. El más grande abusa del más débil. Existe el engaño, existe la mentira, todo eso. Padres, ¿quieren vivir en paz en sus hogares? Apliquen las dos leyes. Enseñen a sus hijos las dos leyes para que sean buenos ciudadanos al cumplir los 18 años. El diseño de Dios es perfecto. Es 3 poderes. Un poder no tiene más poder que el otro poder del Estado. Los 3 tienen igual poder, pero a la vez son independientes. Un poder no puede entrar a decir, ustedes están haciendo un mal trabajo, ahora yo lo hago. Ojo, porque tiene que haber respeto entre unos y otros y respetar la Constitución política del Perú. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando el poder del Estado, un poder del Estado se impone sobre otro poder, se está imponiendo sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque son los poderes del Estado. Y qué grave ir contra el poder donde están nuestros representantes. Esto es importante saberlo. Tenemos que saberlo todos los peruanos. Y todas las naciones tienen sus constituciones. Esta es la constitución del reino de Dios y esta es la constitución humana, sí, pero tiene respeto a la vida que viene de la palabra de Dios y otras muchas leyes que vienen de Dios, que se han originado de los valores y los principios bíblicos. El Perú es una república democrática. El presidente, los congresistas son elegidos por el pueblo. Los congresistas y el presidente son elegidos por el pueblo. La voz del pueblo es representada en el Congreso. Ojo, la voz del pueblo no es la voz de Dios. No es la voz de Dios. Hay naciones enteras que se han equivocado y por mayoría del pueblo. Estudiemos la historia un poquito. No es la voz del pueblo. La voz de Dios está aquí. Esto es lo que Dios dice. Muy bien. Pero en una democracia, la Constitución y la voz del pueblo debe de ser respetada por todos. Por todos. Debemos respetarnos mutuamente unos a los otros. Debe ser respetada la voz del pueblo por las autoridades, por supuesto, si el pueblo las eligió para eso. Por eso es que juramentan, promete cumplir la Constitución. Sí, juro. Bueno, si no lo hace, Dios y la patria se lo demanden. ¿Entendemos ahora la juramentación?
¿Por qué juran? Porque están jurando fidelidad, lealtad al pueblo, a la nación toda. Eso es lo que juran. El escritor estadounidense George Orwell, en su novela política 1984, escrita en 1948, dice: un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones, traidores, no es víctima, es cómplice, es cómplice. Entonces, la nación toda está mal. Solamente se señala al gobierno, el gobierno tiene la culpa. ¿Pero quiénes los eligieron? El pueblo los eligió. Si hay algo que debemos aprender, es aprender a votar y votar bien, elegir a quienes nos gobiernan no es cosa ligera, porque luego nos van a dar leyes que vamos a tener que obedecer. Entonces necesitamos aprender a votar. Esa es una responsabilidad de cada ciudadano, Ahora, aprendamos también la historia del Perú. Necesitamos conocer nuestra historia. No seamos ciudadanos negligentes, que no conocemos nuestra historia y a cada rato sucede lo mismo, sino seamos ciudadanos responsables, que conocemos nuestra historia y que podemos saber qué es lo que sí resulta bueno para la nación y qué resulta malo, muy malo para todo el país. Queremos que nuestro país prospere, queremos paz, pero necesitamos trabajar los tres poderes y el pueblo juntos para conseguir lo que todos queremos. Ahora, todo lo creó Dios y Él delegó autoridad en el ser humano. Tenemos responsabilidades delante de Dios. Miren lo que dice, hemos leído cómo Dios delegó autoridad y los seres humanos somos co-gobernantes con Dios, co-gobernantes. Él ha querido que nosotros tengamos parte en el gobierno. ¿Cómo qué? Bueno, como profesionales, como madres de familia, capacitando y preparando a los futuros ciudadanos del Perú, formándolos bien de acuerdo a las leyes divinas y de acuerdo a las leyes humanas. También como médicos, abogados, presidentes, regidores en los distritos, etcétera, pastores, maestros de la ley y maestros de la otra ley también. Entonces, cada uno tiene su función y eso no podemos ignorarlo. Vamos a ir al Antiguo Testamento, por favor. En Oseas, un profeta llamado profeta menor que está después de Joel. Espero que lleguemos en el capítulo 4, versículo 6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y como cristianos muchas veces pensamos que Dios se está refiriendo a este conocimiento. No, se está refiriendo a todo el conocimiento. La ignorancia de la ley, lo que dice la Constitución política del Perú es gravísimo, porque nos lleva a cometer gravísimos errores. Esta ley tiene que ser conocida por todo ciudadano que es responsable, porque de las cosas que ocurren en el Perú,
todos somos responsables. No podemos señalar a nadie, decir por su culpa, todos somos responsables. Así es que la Biblia contiene las leyes de Dios y la Constitución Política del Perú contiene las leyes del Perú que rigen en el Perú. Muy bien. Cuando alguien diga que va a haber elecciones para cambiar la Constitución, como pueblo inmediatamente debemos de ponernos en alerta. ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Y por qué quieren cambiar? Porque como pueblo tenemos voz y podemos decir no. Podemos decir que no queremos. En una democracia, el pueblo tiene voz. Tú y yo podemos hablar y decir las cosas que queremos. Porque al final de cuentas, nosotros decidimos quiénes nos van a gobernar. Muy bien. La Constitución Política del Perú nos dice a nosotros los ciudadanos peruanos cómo debemos de vivir, qué cosa es permitido y qué cosa no es permitido. Acá dice lo que es permitido a un poder o lo que no le es permitido al otro poder y así. Están las reglas. Los jueces, bueno, estas leyes nos gobiernan a todos los peruanos. Si la quieren cambiar, por eso tenemos que estar atentos, ¿qué van a cambiar? Y los jueces, ¿quién los elige? El Consejo Nacional de la Magistratura. Los que saben de leyes, ellos los eligen. Y el Tribunal Constitucional de la República es el órgano de control de la Constitución. Es el órgano independiente, autónomo. Ningún poder tiene autoridad sobre él. Los poderes no tienen autoridad uno sobre el otro poder. Y el Tribunal Constitucional es autónomo e independiente. Son los constitucionalistas. Y también debemos estar atentos a lo que ocurre con este órgano de gobierno. Son 7 miembros elegidos por el Congreso, de acuerdo a la Constitución Política del Perú. Bien, ahora leamos Romanos 13. Yo sé que ustedes saben lo que dice, pero después de todo lo dicho, nos hace bien escuchar Romanos 13 para completar toda la idea. Toda la idea. Nuevo Testamento dice así, 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto hay que prestar atención, de parte de Dios. Si es que alguien tiene un cargo de gobierno, esa autoridad viene de Dios y por lo tanto la persona tendría que gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, al que delinque, al que desobedeció la ley. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
Muy bien. Aquí nos dice que nos sometamos a las autoridades y que respetemos esa autoridad de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la ley de Dios. Estas leyes deben estar acordes, por ejemplo, al derecho de conciencia, ¿no? De tener una conciencia y de vivir uno de acuerdo a su conciencia. Debemos entonces obedecer a las autoridades, digamos, a los padres, a las autoridades civiles, a los pastores, con obediencia ciega. Absolutamente no. Tienen ustedes toda la razón. Porque sean unos padres, sean autoridades civiles o sean autoridades jueces o sean pastores, si es que no está legislando o diciendo algo de acuerdo a la ley de Dios, que es la superior, la suprema, y que está por encima de la ley de los hombres, entonces ¿le deberemos obediencia a la ley de los hombres? Definitivamente no, no. Y esto lo quiero decir con sumo cuidado, con sumo cuidado. Tenemos ejemplo en el pastor Martin Luther King, que vivía estadounidense, vivía en los Estados Unidos a mediados del siglo pasado, en los 60s. Y resulta que en Estados Unidos habían en los cines, en los teatros, en todo lugar público, donde decía, no es permitido que entren negros. Entonces las personas de raza negra no podían entrar, por ejemplo, a los juegos infantiles, diversiones para los niños, no podían entrar. Y al niño tenían que explicarle, no hijito, no podemos ir ahí porque somos negros. Entonces el pastor Martin Luther King, leyendo la palabra de Dios, decía, nuestra nación está mal. Decía, está mal porque se hace una separación con seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y porque los negros fuimos creados por Dios y tenemos los mismos derechos que los blancos. Lo dijo, lo predicó, hizo discursos, dijo, tengo un sueño. ¿Cuál era su sueño? Que en Estados Unidos negros y blancos tuvieran los mismos derechos. Pero por decirlo, le costó la vida. Le costó la vida. Lo mataron. Yo me acuerdo el día que lo mataron. Yo era preadolescente o adolescente, por ahí estaba. Y entonces yo no entendía mucho esas cosas todavía, pero lo mataron. La autoridad absoluta viene de Dios. Después que lo mataron, vino la victoria, al poco tiempo. Sus marchas que él organizaba eran completamente pacíficas, totalmente pacíficas. Y no salían solamente negros, salían blancos también. ¿Por qué? Porque aún siendo cristianos, ellos defendieron la ley superior, la ley suprema. La victoria fue muy celebrada, muy celebrada. Es que tenemos que aprender a levantar nuestra voz con mucha humildad, con mucha paz. No necesitamos gritar ni insultar a nadie. Y trabajar juntos como ciudadanos peruanos con los 3 poderes del Estado. ¿Para qué?
¿Para qué? Para que nuestra nación sea mejor. Yo creo que el Perú puede ser mejor. Yo creo que a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, podemos dejarles un Perú mejor. Pero necesitamos estudiar la palabra de Dios, saber lo que dice Dios y saber lo que dice la Constitución, cumplir con las leyes, ser ciudadanos que colaboremos con los gobernantes para hacer lo bueno. Y terminemos con el Salmo 33:12, donde dice, ustedes lo saben, Salmo 33:12, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Por el pueblo que escogió como heredad para sí. Esto es lo que quiere Dios para el Perú. Dios ama a las naciones, ama al Perú, te ama a ti, me ama a mí. Trabajemos por nuestra nación, trabajemos juntos y eliminemos la violencia. Seamos los primeros en eliminar la violencia. Tengamos cuidado en la forma como decimos las cosas. Pero la voz del pueblo debe ser respetada, debe ser respetada. Anteriormente yo dije que Dios es juez y que nos juzgará a todos. Lo dije, pero dije también que Jesús vino a librarnos de la ley, a librarnos de la Constitución, de ninguna manera, a librarnos de la ley de Dios, de ninguna manera. Vino a librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Y lo hizo siendo Dios. Nació de una virgen y nació en un lugar muy humilde. No había lugar para él. Siendo Dios se hizo hombre y nació de esa virgen. ¿Para qué? Para morir por ti y por mí. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y vamos a ser juzgados por Dios. Pero si Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que puede lavarnos con su sangre preciosa, entonces podemos decirle, Jesús, yo creo en ti. Creo que eres Dios. Yo te he ofendido muchas veces a lo largo de mi vida. He hecho muchas cosas malas y te ofendí a ti y ofendí a los que yo más amo. Los ofendí. Perdóname, Dios mío, por todas mis maldades. Puedes decírselo, humillarte delante de Dios y decirle, Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por recibir el castigo que yo merezco. Gracias, yo te reconozco como el Cordero de Dios que quita mi pecado. Gracias, Dios mío. Hoy te abro las puertas de mi corazón, de mi vida y de todo mi ser. Señor, para que tú me gobiernes a mí. Para que yo sea un hijo tuyo. Y para que yo no tenga que ir a ese juicio de acuerdo a la ley, porque tú ya pagaste mis pecados. Te doy gracias, Señor, y te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. De aquí en adelante, yo quiero vivir para ti y caminar de tu mano. Oro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Dios mío.